Sí, viste que ahora gritan, buena Petro, buena Petro. Y el gobierno de mi presidente aprobó la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Uy, buenísima noticia, pero ¿eso cuánto vale como para hacer cuentas o qué? Bueno, no se sabe exactamente. ¿Cómo así? ¿El Ministerio de Hacienda no sacó el informe de impacto fiscal? Eso tampoco se sabe exactamente, pues. Pero bueno, pues volvamos a lo básico. ¿Cuántos CAPs va a haber o qué? Eso es como fundamental. Bueno, eso tampoco se sabe exactamente. No puede ser, ¿y así la aprobaron? Pues así la aprobaron para que vean ustedes, sin información, sin saber cuánto vale, ni siquiera cuántos CAPs va a haber, y así la aprobaron en la Cámara de Representantes. Vamos a ver si en el Senado se ponen un poquito las pilas para saber si es tan buena Petro esa reforma o no, porque ni siquiera números hay. Pero bueno, les propongo que empecemos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, ¿viste los resultados de las pruebas PISA? Ay, nos rajamos otra vez. Nos rajamos, pero otros países también se rajaron por efecto de la pandemia. Vamos a analizar qué tan grave fue la situación y sobre todo qué hay que hacer en el caso de Colombia para superar esa situación. Pipe, una cantidad de gente me está diciendo qué va a pasar con la reforma a la salud. Bueno, Petro, con la medicina prepagada, con los seguros médicos, ¿qué hacemos con eso? Pues Mauro, yo me fui a hablar con muchos de esos usuarios que usan planes voluntarios en salud para ver cómo están pensando su futuro y sobre todo con los expertos cuál es el panorama que ven. Buenísimo. Karen, gente que estaba muy preocupada y muy brava porque veía los aviones de los mandatarios aterrizando en la COP28 y decían, nosotros aquí que es que reciclando y ellos gastando combustibles fósiles, ¿eso cómo será ese equilibrio? Bueno, Mauricio, acá les tengo las cuentas porque vamos a ver un top de las industrias más contaminantes y realmente cuánto contaminan las personas que tienen mayor riqueza económica. Buenísimo ese tema también. Ay, vámonos a grabar. El día de ayer se conocieron los resultados de las pruebas PISA, que son unas pruebas que se aplican por la OCDE y miden 3 competencias básicas. Sin embargo, a Colombia le fue como regular, pero parece ser que no tan grave en comparación con otros países y también en comparación con el año 2018, que fue la última vez que se aplicaron estas pruebas. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando? Pues Karen, recordemos los elementos básicos de lo que son las pruebas PISA y de cómo le ha ido efectivamente a Colombia. Estas se aplican desde el comienzo de este siglo. Es un conjunto de pruebas que aplica la OCDE y que aplica en distintos países para conocer las competencias de los estudiantes menores de 15 años, es decir, la primera etapa de formación de ese capital humano que hay en el mundo. Y en concreto se evalúan 3 áreas, por una parte las matemáticas, por otra parte la lectura, por otra parte las ciencias, Pipe, eso es. Mauro, pero vamos a lo que le interesa a la gente, lo que me interesa a mí. ¿Cómo le va a Colombia? Ah, bueno, un momentico, vamos por partes. Vean el caso de Colombia. Logró el lugar 64 en el caso de las matemáticas con un puntaje de 383. Ustedes dirán, ¿eso es bueno, regular o malo? Pues depende con qué lo compare uno. 64 entre muchos países. En el caso de lectura logramos una mejor posición, lugar 54. Y en el caso de ciencias, lugar 54. Ese es el balance que tenemos para Colombia, Karen. Mauricio, pero valdría la pena, además de tomar una foto en ese momento exacto de las pruebas, ver un poco el histórico, a ver qué tan mal o qué tan bien vamos, ¿no? Pues por supuesto, por eso es que la gente dice que nos escurrimos en esta aplicación de las pruebas PISA. Vean el caso de las matemáticas, cómo venían los puntajes, 391 caímos a 383. En el caso de lectura, 412 veníamos, 409 en la última aplicación y en el caso de las ciencias 413 y llegamos a 411. Hay que tener en cuenta, eso sí, que en el caso de ciencias solo tiene Colombia 3 países latinoamericanos por delante, mientras que en el caso de lectura y matemáticas estamos en el 6º lugar en América Latina y eso nos marca una diferencia, Pipe. Mauro, por ese tipo de cosas es que nunca hemos ganado un mundial, siempre comparándonos con el vecindario. Hay que compararnos con los países top, con los duros. Me gusta ese optimismo, hay que compararse con los duros, también con el vecindario. Cuando uno se compara con los duros, no nos va tan bien. Vean ustedes cuál es el top 5 de los resultados en las pruebas PISA. Singapur, Japón, Corea, Estonia y Suiza. ¿Y qué tenemos aquí? Los puntajes que tuvieron en el área de matemáticas, en el área de lectura, en el área de ciencia. Y vamos a simplificarlo, comparémonos no con el top, comparémonos con el promedio de la OCDE y vean ustedes, Colombia en el caso de matemáticas 383 contra un promedio de 472, bastante por debajo. En el área de lectura 409 contra 476, vuelve uno a quedar decepcionado. Y en el área de las ciencias 411 contra 485, un poquito más cortica, pero diferencia en todo caso. Justamente para revisar qué tan grave es este problema, pero sobre todo si esta fórmula lo podría solucionar, tenemos con nosotros a una voz experta en el tema que ha realizado un análisis profundo sobre estos resultados.
Así es, Karen, estamos con Andrea Escobar, la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, donde han hecho un análisis profundo de estos resultados de las pruebas PISA. Bienvenida, Andrea, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿qué tan graves son estos resultados para Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que todos los países se vieron afectados por la pandemia en sus resultados en las pruebas PISA? Yo creo que hay que tomarlos en términos de que no son unos resultados buenos y que están dando cuenta de una radiografía y es un síntoma de lo que está pasando post-pandemia. La pandemia se acabó y se nos olvidó. Pero esta conversación hoy lo que nos está trayendo sobre la mesa es que en general hay un decrecimiento en los resultados y que tenemos que incluir en la conversación en estos momentos en Colombia de realmente cómo vamos a apoyar a los estudiantes en la nivelación de aprendizajes en matemáticas, lectura y ciencias, en la recuperación de aprendizajes y en el apoyo de maestros y maestras. Entonces yo creo que estos resultados sí hay que verlos como una fotografía de una realidad, y es que el sistema educativo realmente se impactó y que los niños y niñas aprendieron menos. Los niños y niñas, perdón. ¿Cómo se evalúan estos resultados para Colombia teniendo en cuenta que ha venido creciendo el presupuesto para la educación, Andrea? Mira, yo creo que esa pregunta es súper interesante por algo, y es que si bien hay una sensación general y es una comunicación que el presupuesto ha venido creciendo, la realidad es que el presupuesto está creciendo, pero no necesariamente está creciendo para generar inversión en términos de calidad e innovación. Entonces, cuando tú tienes un presupuesto que va creciendo, entonces Colombia ha avanzado en términos de acceso, de cobertura. La gente en el sistema ha logrado llegar, pero el gran reto que tenemos es poder invertir en mejor formación docente, acompañamiento, en contenidos, en innovación. Desde la Fundación Empresarios por la Educación hemos acompañado en estos últimos tiempos 11 empalmes, y la gran preocupación que hemos encontrado en los territorios es que no hay disponibilidad de recursos flexibles para poder invertir en estrategias que realmente puedan aportarle al mejoramiento de la calidad educativa en el país. Entonces, aquí la conversación del presupuesto no es que sea más grande o menos grande, sino lo costo eficiente que es el presupuesto, lo flexible que puede ser para poder invertir en lo fundamental. Entonces tenemos un pedazo que es el talento docente, más del 94% del presupuesto que va desde el Sistema General de Participaciones a los territorios se va para todos los temas administrativos y de planta docente. Y el resto que queda es para suplir un montón de necesidades. Entonces, cuando vas a ver eso, realmente se va es para la prestación del servicio y no necesariamente la inversión del presupuesto se va para la calidad en la educación. Con esta situación, ¿cuál dirías tú que son los 3 principales factores en los que tiene que trabajar Colombia para empezar a mejorar estos resultados, el desempeño de los estudiantes menores de 15 años? Hay una conversación importante y es la remediación de aprendizajes fundamentales. Y esto tiene que ser en articulación con el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los niños y de las niñas. Esto no se puede perder de vista. Y entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Generar planes de nivelación. Estamos en un momento crítico. A partir del 1 de enero, que se posesionan los gobiernos locales y territoriales y van a construir los planes de desarrollo de los próximos 4 años, una prioridad debería ser generar estrategias territoriales para planes de nivelación. Segundo, formación de maestros, acompañamiento. La evidencia muestra que una de las estrategias más significativas para mejora de calidad es el acompañamiento situado en territorio a maestros y maestras en todas las regiones. Entonces, aquí hay una estrategia muy importante con directivos docentes, con maestros, para que realmente se pueda trabajar con ellos en el fortalecimiento de su quehacer en clave de mejoramiento de aprendizajes para los niños y de las niñas. Tercero, pues promover las trayectorias educativas, la trayectoria educativa a lo largo del sistema educativo. ¿Y esto qué es? Desde la primera infancia. Porque es que aquí hay un tema. Hablamos de la primera infancia y ya se viene la próxima medición de PISA y esto lo veremos en unos años. Pero esta brecha no la vamos a cerrar si no entendemos que desde primera infancia tenemos que empezar a trabajar en calidad, en educación de calidad con los niños y las niñas. Yo creo que ahí hay 3 estrategias macro grandes que además impactan planes de desarrollo territorial, que la evidencia está, que los programas están a nivel nacional, a nivel territorial y se pueden empezar a implementar. Es el punto de vista experto de Andrea Escobar, la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios para la Educación, dándonos luces acerca de la gravedad de estos resultados de Colombia en las pruebas PISA y sobre todo qué es lo que hay que hacer para salir adelante. Muchas gracias, Andrea, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias a ti por la invitación.
La reforma a la salud finalmente ha pasado su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Por supuesto, le falta arrancar el año entrante con comisión en el Senado, posteriormente la plenaria en el Senado y después pasar por la Corte Constitucional. Pero uno de los rasgos fundamentales de este proyecto de reforma es la desaparición de las EPS, al menos como las conocemos. No, Mauricio, ¿cómo así? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Y mi familia? ¿Eso ahí cómo va a funcionar? Pues te va a tocar dejar de usar EPS y empezar a usar planes voluntarios de salud, como mucha gente que está en este momento pensando lo mismo. Eso es una solución, pero ¿cómo quedará eso después de la reforma? Yo no sé cómo. Tranquilos, que yo les tengo la respuesta. Me fui a hablar con usuarios de ese tipo de planes y expertos para ver si desaparecen, aumentan, qué va a pasar con eso. ¿Cómo quedan después de la reforma a la salud, la medicina prepagada, los seguros, mejor dicho, los planes voluntarios de salud? La nota de Pipe. Para tener un mejor servicio, desde hace varios años se vienen extendiendo los planes voluntarios en salud, es decir, medicina prepagada, planes complementarios o pólizas de salud. Razones, hay muchas. Soy sobreviviente de cáncer, por eso tengo la prepagada. Por ejemplo, la de Rosa Correa, quien a sus 65 años y con varias enfermedades prefiere pagar medicina prepagada. Lo más importante, porque no la tuviera así, con la EPS me hubiera... ¿Por qué tiene medicina prepagada? Porque no me atendían en la EPS. En Colombia, en los últimos 7 años, los planes voluntarios en salud se han duplicado. Evolución Planes Voluntarios en Salud. 2016, 1.470.045. Octubre 2022, 2.754.373. Este tipo de planes voluntarios no solo son vitales para personas como Rosa Correa. No sé qué haría. También lo son para las finanzas mismas del sistema de salud colombiano. Esto lo que hace es que esa presión tan enorme a un sistema de salud con una oferta un poco baja le ayuda muchísimo. De aprobarse la reforma a la salud, según los expertos, solo habría 2 caminos para ese tipo de planes voluntarios. En mi opinión desaparece. La medicina prepagada no y las pólizas tampoco, pero los planes complementarios desaparecen porque precisamente se llaman planes complementarios al plan de salud. Hace más de 20 años vengo pagando la medicina prepagada. Doy fe entre lo que es una EPS y una medicina prepagada. Se va a multiplicar la solicitud de medicina prepagada y en consecuencia el precio. No sé cuánto, porque ahí sí es difícil saberlo, pero yo pensaría que esa tendencia sería clara. ¿Qué harían las personas que los utilizan en caso de que se encarezcan mucho más? Pues no podría, porque los sueldos van de para abajo y los impuestos y todo lo que están subiendo van de para arriba. Realmente para una persona pagar más del 10% de su sueldo o su pensión pues ya es alto. Entonces tocaría intentar a negociar. Por ahora, ese creciente segmento de colombianos que compran planes voluntarios en salud y que representan aproximadamente el 5% de la población, andan pendientes del desarrollo de la reforma en el Congreso y de qué pasará con estos planes. ¡No saquen excusas! Yo sí les quiero decir una cosa. Si se mantendrán, desaparecerán o si sus valores aumentarán de maneras significativas. El que no hayan aumentado estos planes voluntarios de salud de manera importante en Colombia es porque el sistema de salud en general ha funcionado bien. El tiempo lo dirá, pero sobre todo las facturas que lleguen en unos años de estos planes voluntarios en salud. Este año el Banco de la República cumplió 100 años y lo primero que uno piensa es en los billetes, la inflación, política monetaria, tasas de interés. Sin embargo, no hay que olvidar la importante labor que hace el Banco de la República alrededor de la cultura en nuestro país. Justamente por eso tenemos después de comerciales una entrevista que realizó Mauricio Reina a Claudia del Valle, jefe asesora de música del Banco de la República. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista innegable es el Banco de la República que cumple 100 años, eso lo sabemos quienes seguimos la discusión económica. También sabemos que el Banco de la República tiene como función fundamental manejar la política monetaria, controlar la cantidad de dinero, manejar el mercado cambiario, guardar las reservas internacionales del país, todo eso lo sabemos. Y de vez en cuando
Uno ve colas de niños entrando a una biblioteca, uno ve adultos entusiasmados haciendo cola para entrar a una sala de conciertos, ve grandes colecciones en grandes museos y cae en cuenta. El Banco de la República de Colombia es el banco central que tiene la mayor actividad cultural entre sus pares en el mundo. Y queremos justamente destacar esa labor a partir de dos protagonistas. Uno, la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y dos, esta maravilla de órgano, el único órgano que en Colombia está en una sala de conciertos, no en iglesias, no en escuelas, en una sala de conciertos exclusivamente. Tenemos con nosotros a Claudia del Valle para que nos cuente esta maravilla de la sala de conciertos, de cuándo data, qué es esto tan exótico, un banco central dedicado a estas actividades. Y este protagonista, bienvenida Claudia, Impacto Económico. Gracias Mauricio, gracias por la invitación y por estar acá en esta sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En la década de los 60, cuando se empezó a imaginar una ampliación de la biblioteca, porque ya los colombianos la pedían más servicios culturales, estaba en auge un gran interés por la música, por la cultura, por las artes, el banco pues emprendió esta gran idea y empezó la labor de la construcción de la sala con una particularidad, y es que el que conoce o ha visitado la sala conoce y sabe de la acústica particular e importante que tiene. ¿Esto qué es? Que desde su construcción y desde los materiales empleados, la forma, la arquitectura, la geometría, está pensado para el sonido y para el disfrute de la música. Entonces esto sucedió por fortuna en manos de un consorcio arquitectónico y de construcción, y fue encargado al arquitecto Germán Samper. Aquí hay que dar una serie de créditos. El arquitecto Germán Samper, por una parte, en ese momento era director de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el doctor Jaime Duarte French, y fuera de eso, quien terminó adecuando la parte acústica de la sala es nuestro gran amigo Manuel Dresner, quien ha participado también en este programa en otros momentos y dándonos parte de su conocimiento y sabiduría. ¿Qué especificidades tiene esta sala, Claudia? Bueno, aparte de ser pensada como una sala de conciertos y no como un auditorio o un teatro, que era lo que tenía la ciudad en su momento, fue pensada también para aquellas muestras o tendencias musicales del momento. Había un auge de la música antigua, había mucha música de cámara, solistas, que no tenían un lugar específico en Bogotá. Entonces fue pensado para que fuera un encuentro alrededor de la música y que propiciara también el interés y la educación de los jóvenes en la música. Las particularidades son pues las formas, el plafón que tenemos, que es además de estéticamente muy bonito, pues tiene un interés en su construcción, donde los listones de madera están específicamente calculados para que la distancia potencie esa acústica. Tiene acá, pues la persona que se sienta a hablar acá se oye globalmente su voz, entonces se podrán imaginar, y las personas que han venido a un concierto, cuando un cantante está parado acá, cuando un solista interpreta su instrumento, se potencia este sonido y no lo tiene ninguna otra sala en el país. Bueno, y hablemos un poco de esta maravilla que tenemos acá atrás, este órgano. Primero, uno le parece totalmente exótico que por allá a mediados de los años 60, hace más de medio siglo, alguien hubiera dicho, y además de hacer una sala exclusiva para la música, un auditorio para la música, vamos a ponerle órgano, porque no hay en ninguna sala un órgano en Colombia en ese momento. Bueno, esto fue además un gesto revolucionario para la época, porque no había específicamente un órgano instalado en una sala de conciertos, y sí teníamos mucha tradición de órganos en nuestras iglesias. Los órganos, este instrumento estaba dedicado al servicio litúrgico, al servicio de las misas, y era un acompañante de estas celebraciones. Al ponerlo como protagonista en una sala de conciertos, hace que la música se eleve por encima de cualquier religión, de cualquier creencia, y se apropie como el arte mismo y como el disfrute del público en una sala de conciertos. Bueno, y justamente para ver las capacidades que tiene esta maravillosa máquina de hacer música, que es el órgano de la Biblioteca Luis Ángel Arango, vamos a ir con un experto
no solo en tocar órganos, sino en entender qué es lo que hay detrás de esta maravillosa máquina, José Luis Castillo, para que nos ilustre un poco, Claudia. ¿Cómo funciona un órgano y cuáles son los rasgos específicos de este? Muchas gracias, Mauricio. El órgano es un instrumento de viento, se compone principalmente de flautas que tienen una característica tímbrica particular y se opera a través de un sistema que conecta y lleva la información de los teclados a donde están dispuestos los tubos. Esto se hace a través, en el caso de este órgano, de 3 teclados manuales y un pedal. Es tradición en el órgano que el pedal corresponde a los sonidos más bajos del órgano y los teclados a distintos cuerpos, lugares que se disponen en el órgano donde van ciertos tubos. En el caso de este órgano, los sonidos principales, o lo que se llama el gran órgano, están en el primer manual, el segundo es un positivo y el tercero un recitativo. El tercero cuenta con la particularidad de tener unas pequeñas persianas para modificar pequeñamente el matiz de los sonidos. Hagamos, José Luis, un acorde muy sutil, seguido de lo más contundente que tú puedes hacer con este órgano. Esta es la maravilla de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de este órgano maravilloso, único en el país, dedicado exclusivamente a un auditorio musical, todo gracias a esa maravillosa labor que desarrolla el Banco de la República en el área cultural, que lo hace único en el mundo por su extensión y cobertura. Y para entenderlo e ilustrarlo hemos tenido con nosotros a José Luis Castillo, maravilloso organista, muchas gracias José Luis, y a Claudia del Valle, la jefe asesora de música del Banco de la República. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Mauricio, los esperamos a todos para que vengan a nuestra programación de la temporada nacional de conciertos. Bueno, tengo que confesar que mis amigos reciclan bastante juiciosos. Negro, blanco y verde son sus canecas. Yo inclusive tengo 5, una azulita. ¿Cuáles son esas cuentas del medio ambiente? ¿Será que nosotros contaminamos más con mis amigos que un presidente que se va a la COP28 en su avión? No se pierda la nota de cara. Todos queremos luchar contra el cambio climático y cada cual puede hacer lo suyo, o reciclando o no usando combustibles fósiles, mejor dicho, pequeños granitos de arena, y se encuentra uno con esa COP28 llena de jefes de Estado, superaviones, comitivas, lagartos, gastando combustible y llenando la atmósfera de emisiones de gases de efecto invernadero. Pipe, no hay derecho. Mauro, yo en eso de las cuentas del medio ambiente, yo tengo 5 canecas, pero al final uno no sabe qué hace, uno no sabe quién contamina más, qué industrias contaminan más, si las empresas, las personas. No se preocupen que esas cuentas las tenemos aquí claras en impacto económico, porque vamos a hacer justamente un balanceo de qué industrias contaminan más y si realmente uno con sus acciones individuales sí está aportando. Las cuentas de la contaminación y la lucha contra el cambio climático, la nota de Karen. Se estima que cerca de la mitad de la emisión de gases de efecto invernadero se han emitido desde la revolución industrial. Para 1850, las emisiones de CO2 a la atmósfera se ubicaban en 1 billón de toneladas anuales y para el año 2021 este nivel llegó a 50 billones de toneladas. Aquí la pregunta es, ¿quiénes son los que realmente tienen mayor aporte a las emisiones de CO2? ¿Seremos acaso las personas del común o también tendrán que ver los multimillonarios y las industrias? Vamos a revisar. Siempre se nos ha dicho que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que reciclar, usar movilidad alternativa y que las duchas cortas son buenas con el planeta. Irónicamente, vemos también que la contaminación es mayoritariamente emitida por las empresas y las personas con mayor riqueza económica y no por personas particulares. Según el informe de Oxfam, Igualdad Climática, un planeta para el 99%, el 1% de la población mundial con mayor riqueza económica, que son alrededor de 77 millones de personas, generaron en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono de los 5.000 millones de personas que componen los 2/3 más pobres de la población. Y ni que hablar de las empresas. Según datos recopilados por Sectorial, son 8 las cadenas responsables de más del 50% de las emisiones, dentro de las cuales se encuentran alimentos, construcción y moda entre los primeros 3 puestos.
Una estrategia para atacar la afección climática es la descarbonización, para lo cual el Foro Económico Mundial propone unas palancas de abastecimiento relacionadas con eficiencia de procesos y materiales, soluciones basadas con productos de la naturaleza, captura de carbono, nuevos procesos, energías renovables, circularidad y cambio de combustibles fósiles. Existen iniciativas que permiten el encuentro entre el sector público y privado para movilizar recursos hacia inversiones más sostenibles. Este es el caso de Invest in Latam. Invest in Latam es una organización de encuentros y summits de materias de movilidad sostenible, energías renovables y sostenibilidad. Nosotros como tal llevamos estos encuentros de alto nivel a países como Colombia, Chile, Brasil y México. Desde el año 2018 estamos realizando esta serie de encuentros con el objetivo de sensibilizar a la población y también educar, incentivar y que las personas que acuden a nuestros encuentros físicos o que también pueden presenciarlo a nivel online tengan más conocimientos acerca de este tipo de temáticas. La mayor inversión que podemos hacer es trabajar en pro de un planeta más sostenible. Es el recurso que debemos cuidar para las siguientes generaciones. Hablando también de términos puramente financieros, se ha demostrado que aquellas empresas que invierten directamente dentro de políticas internas ancladas a la sostenibilidad son empresas mucho más rentables que aquellas que no. Para ello, entonces, el mensaje es que toda inversión que se pueda realizar, bien sea en cualquier país de Latinoamérica o en cualquier industria inclusive, que esté ligado a las políticas de sostenibilidad siempre que se pueda. Definitivamente todos podemos desempeñar un papel en esta historia, tanto con acciones personales diarias, como por ejemplo tomar decisiones más conscientes de compra y a empresas que tengan un plan de sostenibilidad definido. Sin embargo, es aún más importante que con veeduría se le haga a las grandes corporaciones presión para que éstas empiecen a adoptar prácticas sostenibles y que fomenten espacios de concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Por ejemplo, ya sabemos qué tan graves fueron los resultados de Colombia en las pruebas PISA y sobre todo, sabemos qué hay que hacer para superar esa situación. Y Pipe, ¿te quedó claro qué puede pasar con los planes voluntarios de salud si la reforma a la salud hace su tránsito por el Senado? Mauro, clarísimo, pero sobre todo las personas que usan estos planes están preocupadísimos, están ahí pendientes de qué pasa con la reforma porque hay dos caminos. Uno, que se van a encarecer mucho estos planes, otro, que simplemente desaparezca. Uy. Bueno, Karen, ¿y la gente que tiene 1, 2, 3, 5 canecas de distintos colores, vale la pena hacer ese esfuerzo en la lucha contra el cambio climático o los números dicen otra cosa? No, Mauricio, vale la pena porque cada acción cuenta, pero también hay que hacer veeduría en las grandes industrias para que le bajen a la contaminación. Y ustedes no dejen de acompañarnos en 8 días en una nueva edición de Impacto Económico, donde analizaremos las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo, aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.